Pon la luz como estaba, ¿no? Para que apagues esta hilera así, please. Para esto más a gusto. Bueno, hermanos, ¿cómo están hoy? ¿Ya regresaron de vacaciones o todavía no se van? Porque de repente me agarran de sorpresa y hasta se antoja. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se la pasaron? Acá los jóvenes se fueron y vienen más bronceaditos de lo normal. Bueno, hermanos, hoy me toca de nuevo el tema. Hoy vamos a hablar de algo no muy común de lo que se habla, o algo que cuando yo lo estaba estudiando era más, es un tema que como que lo damos ya por hecho, ¿no? De que ya es parte de la naturaleza del creyente, pero yo creo que de vez en cuando hace falta repasar este tipo de temas. El tema de hoy se va a tratar sobre la oración, y mencionaba que muchos de nosotros lo tomamos ya como algo hecho, porque cuando nos hacemos creyentes, como que dices, pues es parte de lo normal, ¿no? El orar es normal, o sea, es como obligación de todo creyente, o es parte de la vida del creyente, pero a veces nosotros por falta de entendimiento o conocimiento no lo hacemos de la manera adecuada, y es de lo que vamos a hablar hoy. Hasta raro se siente, ¿no? Que no termine todo bofeado de tocar la batería. Ya lo extraño. Pero bueno, antes de empezar vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ilumine, Señor, que hables en nuestro corazón, a nuestra mente, Padre Santo. Te pedimos que tú nos acompañes hoy, que tú nos des entendimiento y nos abras nuestro entendimiento más aún de lo que tenemos, Señor, que sea sobrenatural, Padre Santo, y que aprendamos cómo hablar contigo, cómo orar y cómo acercarnos a tu presencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias para empezar en Marcos 11, versículos del 22 al 24. Sería como el versículo de inicio. Dice así el Señor Jesús. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho por lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y hace ratito que subió Enrique dijo unas palabras, unos versículos que no venían como parte del tema, pero me acordé y lo quiero repetir. Es en Mateo 18, versículos 19 y 20. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que el Señor está diciéndonos que todo lo que nosotros le pidamos a Él en su nombre será hecho por el Padre. Fíjense que curiosamente cuando dice donde dos o tres estén congregados, era costumbre antes, o sigue siendo aún costumbre dentro de la cultura judía, de que no puede haber un servicio si no hay por lo menos 10 hombres en la congregación. Pues, o sea, si hay 9 no puede haber servicio en las sinagogas. Y ahorita como que el Señor Jesús dice: no, con que estén 2 o 3. Yo creo por eso dice 2 o 3, porque era la costumbre de que si no había por lo menos 10 no podía haber servicio, o no podía llevarse servicio de oración ni servicio de la lectura de la palabra. Entonces el Señor dice: no, como que les está diciendo ahí, con que 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso es lo que nos lleva al tema de hoy, de que nosotros generalmente cuando se trata de la oración,
A veces nosotros le fallamos a la que es la meta de la oración o el propósito por lo cual nosotros nos sentamos a orar. Generalmente yo me acuerdo cuando estaba chico, inclusive hoy en día todavía se menciona, ¿no? De que tenemos que orar y es obligación de todo el creyente orar. Y eso es cierto, todo creyente tiene la obligación de orar, porque nuestra relación aquí en la congregación o como creyentes es con Dios, no con uno y el otro necesariamente. Venimos a la iglesia, platicamos entre nosotros, nos contamos chistes, nos contamos cómo estuvo la última película que salió en el cine y tenemos una relación entre nosotros, platicamos de mil y unas cosas, pero no acostumbramos nosotros a tener un diálogo constante con el Señor. Y ese diálogo constante debe de existir porque antes de que nosotros fuéramos creyentes existía una ruptura entre el hombre y Dios, no había relación. Aquellos que no conocen al Padre, aquellos que no han sido salvos por nuestro Señor Jesús, no tienen relación con Dios. Simplemente están divagando así por la vida, por la tierra, están como que viviendo la vida, no saben ni para qué. Por eso salen tantos libros así, como el Coelho, ¿cómo se llama ese? Sí, ese cuate, sí, que nada más lo leo y hasta flojera me da. Como que anda buscando la solución a su vida y no sabe cuál es y escribe puros pensamientos sin sentido. Cuando nada más hay que decirle, mejor lee la Biblia. En vez de escribir burradas, mejor lee la Biblia para que ahora sí entiendas por qué estás aquí en la tierra. Porque no tiene sentido. No tiene sentido la vida de gente como él porque no tienen una relación con Dios. Entonces buscan de alguna manera llenar el vacío que tienen. Pero el ser humano, cuando conoce al Señor, tiene ya un contacto directo con Él. Y es por lo cual nosotros tenemos que desarrollar el hábito de orar. Es como si yo llegara a la casa, y si llega a mi casa, está Mayra acostada en la cama viendo la tele, y llego yo y me acuesto, y me duermo. Y se va a quedar así, me voy a voltear a ver así, y ni saludó. ¿Nunca les ha pasado eso? No, ¿ah? Que a veces llego yo. Me gustaba la que decía Luis Uscanga, dice que llegaba a su casa y que saludaba a la computadora y Malena se quedaba y yo. O sea, y a veces llego yo, ¿no les pasa que llegan a la casa con mil y unas cosas en la cabeza, no? A veces llego y estoy cargando algo, lo dejo, me meto a la cocina, pongo cosas y me dice Mayra, siempre me dice la misma, me tumbaste con el beso. O sea, imagínense que llegue yo a mi casa y suceda eso, ¿no? Sí, y se va a quedar, o que llegue un ajeno y se meta ¿y este loco qué trae? ¿Verdad? No es normal que tengas una relación con alguien y no tengas un diálogo, sería irracional. Entonces nosotros tenemos que tener el hábito de empezar a orar. Y lo curioso es que a veces nosotros empezamos a fallar en esa oración por una serie de cosas que son de nuestra actitud humana. Por ejemplo, algunos dicen, ¿cuántos de ustedes escuchan la voz de Dios? Levantan la mano, ¿no? Amén, así escondidito para que nadie lo vea. Curiosamente, todos la escuchan, todo el creyente la escucha, inclusive hasta los no creyentes a veces el Señor les habla. Si cuando decía ahorita la profecía, que los perros van a hablar español, algo así dijiste, ¿no? Y no, estábamos como que el sordo no oye pero compone, y yo escuché también eso y dije, los perros van a hablar español. Como el comercial ese de por favor, ¿cómo decía el de Tampico, no? Los juegos Tampico. ¿No les pasa? Dije yo, pues no se me haría raro porque pues en la Biblia un burro habló. Porque ¿verdad? Cuando lo estaba golpeando así, y dije, ¿por qué me golpeas? Y supuestamente yo soy el burro y tú eres el que me está golpeando, le dice. Pero nosotros decimos, oímos la voz de Dios, ¿quién la oye? Levanten la mano otra vez, de nuevo. Casi la mayoría dice que no, pero la mayoría sí la oyen, porque inclusive escuchan hasta la voz del diablo. ¿No les ha pasado eso?
Dicen que no, y todos escuchan hasta la voz del diablo. Y luego dicen, ay, pues no sé si escucho la del diablo. No, sí la escucho, lo que pasa es que no la sabes distinguir. Porque cuando a nosotros nos pasa, a todos nos pasa cuando llega un pensamiento negativo de duda, ¿de quién vendrá? Nosotros pedimos, a veces estaba leyendo la clase y decía este predicador, decía el pastor Conlon, decía, a mí me pasa, dice, que cuando yo estoy orando, si oro 58 minutos, luego llega la condenación de por qué no oré 2 minutos más y oré 1 hora. ¿No les ha pasado? ¿Verdad? Hasta están, y dicen, ay, es que oré solo 5 minutos. Y luego empiezan a querer, no sabemos a veces si somos nosotros mismos nuestra culpabilidad o es el diablo queriéndonos meter ideas. Entonces ahí por eso es que concluyo que el diablo sí lo oyen. Porque de repente oran 5 minutos y luego empiezan a escuchar algo. ¿Y por qué no oraste 10? Y luego el siguiente día oran 10 y luego viene, ¿y por qué no oraste 15? Y luego al rato viene, oran 15 y luego al rato, ¿por qué no oraste 25, media hora? Inclusive eso es parte de una, como se diría, una culpabilidad a veces que traemos, porque nos lo han metido en la cabeza, de que si no oramos una cierta cantidad de horas al día, ya no estamos orando, ya estamos mal, ya no estamos en los pasos correctos. ¿Quién sabe de dónde salió esa? Pero a veces tenemos esa idea. Es como si llegara otra vez a mi casa y tuviera la obligación de contar las palabras que le digo a Mayra cuando llego. Hola, ¿cómo estás? Ya cumplí, ya te dije, hablé contigo media hora, ya. ¿Es normal eso? O sea, ¿qué me va a decir? Casi no platicas conmigo. Okay, si no platicara va a decir, bueno, casi no platicas conmigo. Ok, voy a platicar. Y el siguiente día llego ya. Y ya platiqué con ella media hora y me voy, ¿a dónde vas? No, pues ya platiqué contigo, ya llevamos media hora, ¿no? Ya me puedo ir a hacer lo mío, ya platiqué. Eso no es una relación. Y entonces nosotros a veces nuestra mente misma nos está condenando a algo que no es real, es nuestra mente o es Satanás, pero generalmente cuando nosotros nos condenan es porque no es la voz de Dios la que nos condena. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, anhelamos a hablar más con Él, pero no nos condena. ¿Sí? Es como si estoy platicando otra vez de nuevo con Mayra y digo, ¿sabes que tengo que ir al baño? Espérame. No, porque no has cumplido con la media hora. Espérame, ahorita voy a ir al baño, ahorita regreso, espérame. Es que vengo de manejar 2 horas y tengo que ir No es normal, ¿verdad? No sería normal. Entonces en el cristiano tampoco es raro o no es parte de lo normal de un creyente que nosotros tengamos una condena, que nos esté condenando nuestra conciencia, o Satanás nos quiera confundir, haciéndonos creer que no estamos orando bien, cuando el propósito de la oración es un diálogo con Dios. Si no, todos los salmos, yo cuando leo los salmos tienen 3 funciones. Yo siempre los he visto como de 3 formas. Una es una oración, otra es una alabanza y otra es una profecía. Cuando leen los salmos, tienen de esos 3 tipos, 3 funciones. Cuando uno lo lee, lo está leyendo generalmente casi todos fueron escritos por el rey David, pero son como una plegaria. ¿Sí lo han leído? Y también hablan de manera profética. Señor, nos quieren destruir, te pedimos, y vienen los amoreos y los estos y los otros y nos quieren destruir, y tú quita al devorador, etcétera. Habla de 1000 cosas, y nosotros le leemos hoy en día. Inclusive el que más sobresale es el Salmo 83, como los de alrededor piensan cosas en contra de la nación de Israel y nos quieren destruir, etcétera. Está haciendo una oración, está alabando al Señor y al mismo tiempo está haciendo una profecía. Pero si nosotros nos condenamos al decir, estoy orando muy poco, entonces todos los salmos deberían de ser como el Salmo 119, que es el más largo que hay. Porque si no, entonces el rey David, cuando lo escribiera, uno de los cortitos, se hubiera dicho, ay no, no está como el 119, aunque no le ponían números, ¿verdad? Pero, ay no, no está largo como el otro, lo tengo que hacer más largo, tengo que hacer rollo, porque si no hay rollo, no funciona. Pero curiosamente, cuando nosotros regresamos al versículo que estábamos, al de Marcos, ¿cuál era? Marcos 11.
Si nosotros leemos el relato de Marcos 11 hacia atrás, nosotros podemos ver que el Señor Jesús estaba hablando sobre una higuera. Déjenme ver en qué parte del... Porque se brinca en lo que sería todo el relato, se brinca. Está hablando de una cosa, se brinca a otra y luego regresa a la misma y así está dando varios brincos. Pero cuando está leyendo unos Marcos 11, está hablando sobre una higuera. En el versículo 12 empieza, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando del Señor Jesús, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y luego en el 15 se brinca al 20, el mismo relato de la higuera, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que se ha hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Estábamos hablando de lo que es aparentar. A veces cuando nosotros queremos orar mucho, queremos aparentar. ¿Qué hacía la higuera? Dice que el Señor Jesús la vio de lejos, vio que tenía hojas, dice: va a dar fruto, voy a comer, tiene fruto. Y llegó y vio la higuera y se dio cuenta que no trae fruto. Era nada más hojas y se veía bonita de lejos, pero no traía fruto. Entonces la maldijo: tú no sirves. Es como el creyente hipócrita que dice: voy a orar. Y está orando de más para que todos digan: mira, yo oro 5 horas al día. Sí, tienes una apariencia de una higuera, pero no estás dando fruto. De nada, es la hipocresía. Por eso el Señor le decía a los sacerdotes, a los rabíes, les decía: ustedes son hipócritas, se sientan hasta enfrente para que todos los vean en las sillas más importantes, pero están vacíos. Nosotros decimos: yo oro, el Señor, sí, yo oro 5 horas al día. Y tu vida es un desorden, ¿sí? No comes, no trabajas, no haces nada, estás todo cochino, no mantienes a tu familia, es un relajo tu vida, pero oras. Aparentas ser una higuera, pero no das fruto. Entonces agarró el Señor Jesús, dijo: nadie más coma de ti. La maldijo, porque de nada sirve algo que aparenta ser algo, pero en realidad no tiene nada. A veces nosotros escuchamos que nos dicen por ahí: hay que orar mucho, hay que orar tanto. Lo que debemos de hacer es orar bien, orar con fe, orar con fidelidad. No es la cantidad de palabras. Hay en el pueblo judío hay algo que se llama el Sidur. El Sidur es un libro de oraciones, donde parece que la tienen como fórmulas, ¿no? Y no tiene nada de malo, no estoy en contra de que uno lea el Sidur, pero un Sidur sin Jesús pues está vacío. Pero el Sidur me recuerda otra vez a los salmos. Hay gente que dice: bueno, yo en mi oración leo un salmo, porque es como fórmula, ¿verdad? Es como leer es una fórmula. Está leyendo la oración que hizo el rey David, pero si no sale del corazón y si no viene llena de sinceridad y de fe, de nada te sirve hasta leer la misma palabra para hablar con Dios, porque eres como esa misma higuera. Así entonces yo me acuerdo cuando me trae a mente ¿cuántos de ustedes han intentado cocinar? Han intentado, porque que agarran un libro de recetas, esos de la Costco. ¿Nunca han visto los libros de recetas de la Costco? Y en cada página está el platillo bien bonito, y cuando lo tratan de hacer, me acuerdo de un episodio de que nos gusta ver Friends, que se le pegan 2 páginas así a un recetario y termina siendo flan con carne, porque no se dio cuenta que estaban pegadas las páginas, ¿no? Entonces de repente hacemos está muy bonita la receta, pero si no tenemos ese toque, aunque la sigan al pie de la letra, el pastel de queso va a parecer no sé, carne en su jugo.
O sea, no va a aparentar lo mismo. Y no, es como otra vez regresando a la cocina. ¿Han visto el programa ese Iron Chef? ¿Verdad? ¿Y qué hacen? Agarran y les dicen, ahora ahí te van papas. Ellos no sacan un recetario. El que sabe cocinar y el que le pongas y lo hace, ¿verdad? El que es verde en cualquier lado es perico. Entonces, el que sabe, lo dije adrede, no lo dije mal. Lo dije, es que están diciendo que no va al revés. No, sí va al revés, pero lo dije para ver si estaban poniendo atención. Entonces, el que sabe. El que realmente tiene diálogo con el Señor sabe orar, porque sabe lo que es la voluntad del Señor y conoce la palabra de cómo pedir. Entonces es por más, el chef como sabe cocinar, le pones lo que sea, no anda buscando a ver cómo se prepara la papa. Él ya sabe y prepara un platillo que hasta estamos así con la cara en la pantalla. Y van a la cocina y preparan algo y terminan haciendo huevo con salchicha, porque no les salió. Pero lo mismo nos sucede a nosotros cuando pretendemos decir, yo voy a orar, no sé cómo orar, dame un librito para orar. Sigue siendo una higuera que no da un fruto, que el Señor la maldice, dice, no, sabes que no sirves. Lo que quiere el Señor de nosotros es que nosotros oremos con fe y con conocimiento de lo que estamos orando. Nosotros podemos hacer uno de los primeros ejemplos, donde viene, o entre los primeros ejemplos era cuando Pedro, no sé si conocen la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio era un soldado italiano que es conocido como el primer gentil, se le reconoce como el primer gentil converso, y él estaba orando con el Señor. Viene en Hechos 10. Y él estaba orando con el Señor al Señor, y el Señor le da una visión y le dice, manda a alguien allá a la casa de Pedro va a estar esperándote. Entonces, ok, Señor, tiene una visión y que lo deja así espantado, ¿no? Ay, y se le aparece, y espérate, pues, lo asusta. Imagínense, nunca había creído, de repente cree, empieza a orar y se le aparece ahí una visión y le dice, ve con Pedro, y estaba todo asustado. Y entonces nos pasa el Hechos 10 nos pasa ahora al lado donde estaba Pedro. Y Pedro estaba en el techo orando. Y dice la palabra que le dio hambre. Entonces le empezó a dar hambre y dice, le empezó a dar hambre y puso a alguien a cocinar. Pero en lo que le ponían a cocinar, él tiene una visión de una manta que baja con un montón de animales. Y le dice, animales que eran considerados inmundos. Y le dice, come, levántate y come. Pero Señor, nunca haya entrado nada inmundo. O le dice también, es palabra común. Le dice, nada común o nada inmundo. Y le dice, tú come, párate y come. Entonces la visión le estaba dando a entender, porque para los judíos eran inmundos los gentiles. Si tú no eras judío, ahí viene un goyim, ahí viene el goy. Era como que no te juntes, es como los del América dicen, ahí viene uno de las Chivas. Y luego los de la Chivas, ahí viene uno de la América. Yo digo lo mismo, ay, los cholos. ¿Verdad? Imagínense, eso estaba pasando. Entonces le dice, párate y come. ¿Qué sucede? Que cuando estaba orando, como él estaba buscando al Señor, le da una visión de algo que lo saca de onda. Completamente, porque como estaba en una oración sincera, el Señor mismo lo estaba como que probando. Le dice, espera, no, si no se trata de lo que tú quieres, yo te estoy diciendo que hagas. No estaba hablando de que coma, estaba dando una visión de que el gentil, dice, ya no le llamas común o inmundo a lo que yo he limpiado, o sea, al gentil que ya lo limpió. Y a nosotros nos pasa a menudo que cuando oramos, estamos nosotros buscando la solución, o estamos buscando nosotros cómo imponer nuestro punto de vista al Señor. Señor, es que así quiero que sean las cosas. Pero no estamos abiertos a que nos diga, sí, pero van a ser de esta manera para que sean así. Y estamos nosotros a veces orando de manera vacía. Y es por eso que cuando vamos nosotros a 2 de Corintios 5:21 nos dice algo muy interesante. Ahora que nosotros estamos
2 de Corintios 5, 21. Bueno, lo encuentro más rápido tú, ¿verdad? Dice, al que no conoció pecado, usted estaba hablando del Señor Jesús, dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En otras traducciones dice, para que nosotros fuéramos tan limpios como Dios. Y dice así que son hasta como blasfemia, ¿no? ¿Cómo que yo voy a ser? ¿Cómo que un hombre va a ser igual de limpio que Dios? O sea, porque al nosotros estar en los pasos del Señor Jesús, a nosotros ya haber aceptado, dice que al que no conoció pecado, dice, lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios. O sea, hechos justicia de Dios en él, en el Señor Jesús. Ya tenemos libre entrada al trono, o libre entrada a hablar con el Padre por medio de Jesús. Ya nosotros somos tan limpios, porque acuérdense que no puede haber pecado enfrente a Dios, al Padre. Le dice que no puede ver el pecado, no puede estar en la presencia de pecado. Nada que fuera común, nada que fuera inmundo, nada que fuera pecaminoso puede entrar a la presencia de Dios. Por eso el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, se tenía que limpiar antes de poder entrar, y si tenía una cosita fuera del orden, caía muerto. Por eso le amarraban un cordón atrás de la cintura, para que si ella no se movió, o se ven que se cae, pum, ya, o se hincó o se murió, y le jalaban así, no, pues no responde, ya se murió, pues sáquenlo, y lo sacaban arrastrando, ¿no? Pero ahora dice que ahora en el Señor Jesús lo hizo pecado para que nosotros, dice, por medio de él fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, casi fuéramos tan limpios como Dios para poder entrar en su presencia. Y entonces eso nos lleva, dice, bueno, si yo ya soy limpio por medio de Jesús, de su sacrificio, ya soy limpio para Dios, me lleva a algo bien curioso. A veces nos han dicho, y esto es como que romper con paradigmas a veces que se han creado en la iglesia, que un tiempo también a mí me los quisieron meter, que decían, no debemos de tratar a Dios a veces como una muleta, que nada más lo buscamos cuando estamos en necesidad. ¿Nunca han escuchado eso? Nada más oran cuando ocupan algo. Pues para eso es la oración. No, también es para hablar, buscar a Dios cuando ocupamos algo. Vámonos a Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Nos está diciendo también, cuando ya me gusta leerlo en inglés, en español, en varias versiones de inglés. En español hay como 2 versiones nada más así que me gustan. En inglés hay como 4, y luego le meto un poquito ahí de hebreo para entender el trasfondo. Pero dice que nos está diciendo que cuando, en el momento que ocupes, que tengas necesidad, acércate al Señor. Y eso va en contra de lo que nos han contado a veces, de que digan, no, es que tenemos que orar en todo momento. Sí, claro, no nada más cuando tienes necesidad. No, sí, cuando tienes necesidad es cuando más debes de entrar en oración. En vez de que nosotros nos entre otra vez lo que les decía al principio, una culpabilidad de porque lo estamos haciendo de manera errónea. Porque no les ha pasado, a mí me pasaba, de que cuando tenía un problema y empezaba a orar, me sentía culpable porque oraba por el problema. Porque me escuchaba a veces a los predicadores decir que es que nada más lo buscan cuando tienen necesidad. Y ya entonces yo, pues cuando tenía necesidad, no, porque si no ya estoy cayendo, estoy mal. Es que ya si lo busco cuando tengo necesidad, estoy mal. Pues para eso es lo que me está diciendo aquí. ¿O no es así? No, ¿a cuántos de ustedes no les pasaba eso, de que no oraban cuando tenían necesidad por la culpabilidad de que pudieran estar orando porque tenían necesidad? ¿Nunca les pasa a ustedes? Que bueno, quiere decir que están en buena doctrina. Esa es la ventaja, la mía es la desventaja de tener 40 años escuchando a tanta gente, opiniones. Pero a mí me pasó que llegaban predicadores y decían, no, es que no deberías de orar nada más cuando tienes necesidad. Y cuando sí tenía, era cuando menos, porque me daba culpabilidad. Y si nosotros leemos la palabra dice, es cuando debes de estarme buscando, para que venga el socorro oportuno, dice.
en tiempo de necesidad. Dice aquí, hace una pequeña analogía aquí el hermano, de los que hizo la parte de la enseñanza. Generalmente yo nunca la sigo al pie de la letra, yo le pongo de mi propia cosecha, pero decía, imagínense que tienes a un amigo que es el hombre más rico del mundo y te dice, cuando ocupes algo me hablas, con confianza. Y de repente te cortaron la luz y ay no, es que si le pido, si le hablo cuando me cortaron la luz, porque pues no estaría bien, ¿verdad? Pero él te está diciendo que le hables cuando ocupes algo. El dinero no es problema para él. Pero es que no, es que me sentiría mal, me sentiría culpable. Cuando esa idea es otra de las ideas que les digo, por eso es que si escuchan a veces, dicen, no escucho al Señor, pero bien que escuchan a Satanás, cuando les mete esa idea. Todos escuchan a Dios, todos. No crean que si todos entregaron su vida al Señor, crean, todos tienen acceso y todos tienen como si comunicación directa con el Señor y lo escuchan. Lo que pasa es que no saben distinguir o no sabemos distinguir cuándo es el Señor. Cuando nos está queriendo meter culpabilidad de las cosas buenas que hacemos, ese no es el Señor. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me pasa, cuando voy en el carro, en todas las esquinas, a mí me desespera que en cada esquina alguien me pide dinero. ¿Verdad? ¿No les pasa? No, si entras hasta Plaza Río, te cobran por el estacionamiento y te cobra el guardia que está viendo. O sea, pues ¿a quién le voy a pagar? Pues ya estoy pagando para que me cuiden el carro, ¿no? Por eso pago el boletito. Y no, señor, es que mire. Y entonces si no le doy, hasta mal me siento. Y luego si le doy 5 pesos, digo, si le hubiera dado 10. Porque me siento mal por haberle dado 5. Pero siempre está uno con la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad de hacer el bien. Eso viene del Señor, la culpabilidad de hacer el bien. O esa culpabilidad la quiere meter Satanás para quitarme el gozo de hacer el bien. ¿Quién fue el que me quiso acusar ahí? Bueno, no fue Dios el que me está diciendo qué mal por hacer el bien, Solo diste 5 pesos. Y a mí yo me quedo así, a mí me pasa a veces, pero me regresa vuelvo a ser inteligente. Y me acuerdo que dije, no, es que en la siguiente esquina lo voy a tener que dar a otro. Y si le doy todo a al rato ya no tengo para el de allá. Porque en cada esquina, ¿verdad? Pobre gente, de repente un niño con cáncer, el otro que no sé qué, el otro, de todo sale. Y en cada esquina, cada semáforo, ya lo tienen hasta escogidos los semáforos. Hay unos donde no, me voy por ahí, donde ya sé que no hay. Y luego me remuerde la conciencia por sacarle la vuelta. Pero como les digo, nosotros escuchamos la voz de Dios, pero o decidimos ignorarla, o la verdad es que no sabemos distinguirla. Cuando nosotros estamos orando para llevar peticiones a nuestro Padre sobre nuestras necesidades diarias. Dice ahí, en momento oportuno, tienes una necesidad, pide, y nos va a ser dado, dice el Señor Jesús, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré, y todo lo que pidieres creyendo, te será dado. Eso nos lleva también a Filipenses 4:6. Esta muchos los conocemos, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces nos está diciendo que pidamos o no. Nos está diciendo que nos estemos aguantando la necesidad. Entonces si nos llega el recibo de luz, si tenemos a alguien que tiene todo el dinero del mundo y por alguna razón, no sé, alguien tuvo un accidente, se les fue todo el dinero, lo que sea, ¿le van a hablar
o van a, o sea, bueno, si no tienen luz, pues le piden teléfono al vecino, ¿no? Pero ¿qué les pasaba cuando estábamos chicos? A mí me pasó, yo tenía todavía una vecina hace como unos cuantos años que se quedaba siempre sin azúcar. Y siempre iba la vecina con una tacita con azúcar. Ay, dice mi mamá que si no tiene azúcar. Y dice que si no tiene harina. ¿Nunca les pasaba eso de chicos? Sí, a mí todavía me pasaba hace como ¿cuántos años, amor? Como hace como un año, ¿ah? La vecina de abajo llegaba. Dice mi mamá, dije, uy, me recuerdo cuando estaba chiquito. Porque de chico, pues sí, era ir con el vecino, porque me acuerdo ahí en playas de chico, nada más estaba el G. Y era salir en bicicleta y andar en bicicleta medio kilómetro es una aventura. Y entonces siempre ibas con la vecina, no, mejor ve con la vecina. Me dice, mamá, ve con la vecina y pídele. O la vecina venía para acá, porque de aquí a que iban y regresaban en la nieve de su vida, pues era toda una trayectoria, ¿no? Entonces el Señor nos está diciendo, no estés afanoso, pídeme. Eso va en contra de la idea de que nosotros no podemos acercarnos al Señor cuando tenemos alguna necesidad. Cuando yo estaba leyendo esto me acordaba de siempre el predicador que nos mete la culpabilidad de que o no oramos suficiente o no oramos bien o pedimos porque tenemos necesidad pues no, pues entonces nunca. Pero bien que son, traigan su dinero y pónganlo acá y mañana van a tener prosperidad. No, mijita, $5,000 mínimo. ¿No han visto esos? Ah, pero ¿por qué para el Señor no? Si yo mejor voy con el Señor, no contigo. Pero primero nos echan a veces la culpabilidad de que estamos mal al pedir por necesidad. Pero bien que nos dicen, tráeme tu dinero y verás que el Señor te prospera. No, pues yo mejor se lo doy al Señor, no a ti. ¿Verdad? Y hace ratito leyó los versículos que es para dar a los necesitados. ¿Qué no decía Pablo ahí? Si leen todo el contexto del verso, estaba hablando de que siembra a los necesitados, o sea, a los del ministerio que tienen necesidad y verás cómo el Señor te prospera. Y eso nos lleva al siguiente punto, que nosotros a veces cuando pedimos y no se nos cumplen las cosas o no salen resultados es porque nosotros pedimos mal. Vámonos a Santiago 4, 2 y 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Me sonó bien latín ahí, ¿no? Pedís, recibís, matáis, combatís. Nos está diciendo ahí que nosotros pedimos mal. A veces no recibimos lo que buscamos porque nosotros pedimos mal. Si leen desde el versículo 1 habla de por qué hay guerras y por qué se pelean ustedes. Y después de ese habla de que piden mal y tienen todo esto porque están siguiendo las ideas del mundo. También las ideas del mundo es de que nosotros pedimos nada más para nuestros deleites. El pagar la luz no es un deleite, ¿eh? O el ponerle gasolina al carro no es un deleite. O el irse de vacaciones tampoco es un deleite a veces. A veces para algunos de nosotros es una necesidad. ¿O no es así? Ustedes ya se fueron, ya los veo más morenitos. Pero sí o no, ¿verdad que es una necesidad? Hay que cargar pilas, busquémosle el lado bueno a todo. Pero dice el Señor, si nosotros pedimos y no tenemos, o andamos envidiosos, dice, estamos codiciando. ¿Qué dice? Matas y ardes de envidia, codicias y no tienes. Estás buscando y con necesidad y estás correteando, como le dicen, correteando la chuleta, ¿cómo le dicen? A la lechuga, bueno, depende de qué parte del país venga, ¿verdad? Pero unos dicen, ando correteando el chivo, sacando ¿cómo le decimos? Hay un chorro de formas de decirlo, ¿no? Y dice, y por más que le busco, no tengo. Pues es que no tienes porque no pides. Pero si pides, dices, ay Señor, dame, voy a hacer. Inclusive habla en uno de los profetas del Antiguo Testamento, uno de los menores, creo que es Amós, que habla de aquellos que tienen mucho,
y que explotan al que tiene poco para tener mucho para sus deleites, el Señor los va a juzgar. Y dice aquí, pides mal porque quieres gastar en lo que te gusta, en tus deleites. Está nada más pidiendo, Señor, dame un Mercedes-Benz. Señor, dame una casa de 20 pisos. Señor, dame un Rolex. Señor, déjame presumirle a la vecina de allá que mi bolsa está más bonita. Señor, esto y Señor, lo otro. Y piden nada más para ver en qué andan deleitándose. Y el Señor nos va a decir, imagínense un padre que llega a la niña y les dice, yo quiero unos zapatos X porque para que yo sea la más popular del salón. ¿Qué papá le va a comprar eso? Ningún papá lo haría, ¿verdad? Si llega su hijo, me acuerdo de chico, eran los Jordans. Sí, ellos bien que se acuerdan. ¿Se acuerdan de los Jordans? Todo el mundo quería traer unos Jordans. Es que si yo traigo Jordans, ya voy a ser el más cool del salón. Sí, y todo el mundo quería traer los Jordans. Y que, papá, unos Jordans. Y en aquellos tiempos me acuerdo los tenis normal, los Panamá, ¿se acuerdan los Panamá? Panamá esos, sí, que los compraban allá en la costaban como $10, ¿no? Y los Jordan costaban 100 y feria. No, es que yo quiero traer unos Jordans. Yo me acuerdo que Jordans, pues con los dos caminas igual. Pero si llegara el papá, si llegara el hijo y le dijera, papá, yo quiero los Jordans, papá, porque así voy a ser ser el más cool del salón, porque todos los demás son unos buenos para nada. Yo quiero ser. ¿Quién se lo daría? ¿Se lo darían ustedes a su hijo? Pero si llegara el hijo, papá, ocupo unos zapatos, la verdad, porque estos ya traen hoyos. Y le hacen así y un hoyote, ¿no? Y el papá, ¿qué va a agarrar? Va a decir, pues te voy a dar unos zapatos. Y probablemente en su buen corazón al rato dice, oye, estos Jordans están bonitos, ¿verdad? ¿Y qué se quedaría? ¿Cómo se quedaría en uno? Pues no, pues sí, si insistes. Pero ya no estamos pidiendo para deleite, estamos diciéndole, papá, tengo una necesidad, por favor, ayúdame con la necesidad. Y ya el papá decide, en base a esa necesidad, si él da mucho, da poco o suple la necesidad a su mínimo. Pero esa es decisión del que da y el que suple la necesidad. Pero si nosotros estamos, como dice ahí, andan codiciando y andan envidiosos y pelean y luchan porque quieren estarse viendo quién se aprovecha de cuál para tener más, y luego dicen, no tienes nada porque no lo pides, y cuando lo pides nada más pides para eso. Fíjense que en inglés dice, no dice pedís mal, dice pedís amis, que significa como si tuvieran un blanco. ¿Sí han visto los blancos de colores así? Y dispararan una flecha y le fallaran. O sea, pides fallándole al blanco, pues. Y en el hebreo también dice lo mismo, pides fallándole al blanco. Y fíjense, la palabra pecado significa lo mismo. La palabra pecado significa fallarle al blanco. Y en español a veces lo leemos, pedimos mal, sí pedimos mal. Pero cuando nosotros nos vamos a las otras traducciones, está diciendo, pides fallándole al blanco, estás pidiéndolo, allá está, en vez de tirarle allá, le estás fallando para acá. Y entonces eso también se traduce como la palabra pecado. Cuando nosotros decimos, estamos pecando, estamos fallándole al blanco. Cuando nosotros decimos, pedimos amis o pedimos fallando, nos está casi dando a entender, estás pecando al pedir así. Eso es lo que significa en otras traducciones y en regresando a su original, a su sentido original. Estamos nosotros pidiendo no porque tenemos una necesidad, sino porque nada más queremos deleitarnos en lo que nos gusta. Yo quiero tener un carro nuevo, Señor. Y el Señor, pues ve y escoge el más caro, porque si no, yo aquí en Tijuana no me voy a ver con la chusma. Casi te está diciendo, eso es pecado. Te estás pidiendo con pecado, estás pidiendo fallándole al blanco, estás pidiendo mal. Cuando nosotros leemos los relatos del Antiguo Testamento, una historia que llama mucho la atención es en Génesis 24, cuando Abraham manda a uno de sus siervos a buscarle esposa a Isaac. Y le dice, ve y busca.
y lo mandó a la tierra, a una tierra, y dice que el siervo le pide al Señor en Génesis 24:12. El siervo que mandó a Abraham le pide, está perdido, pues dice, estoy perdido. Allá no había celulares, pues, y no había GPS ni teléfonos así con Google Maps. Pues me mandó mi amo que buscara esposa a su hijo, y Señor, ya me perdí. Entonces del 12 a 14 dice, y dijo el siervo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a sus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y en el 13, regrésate al 13. Dice, he aquí, y le está diciendo dónde está. ¿Acaso no sabe el Señor dónde está? Cuando se pierden, van a ir a la casa de alguien y le hablan al celular. ¿Dónde estás? Estoy aquí en la esquina donde está la Oxxo y enfrente del HSBC, porque en cada esquina hay un HSBC y un Oxxo también. Ahora ya son Oxxos, ¿verdad? Como los comerciales. Así le estaba diciendo, dice, yo estoy aquí junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Señor, aquí estoy yo. El Señor ya sabía dónde estaba. Le tenía que contar dónde estaba. No, pero pues él está hablando con el Señor. Le dice, Señor, tengo esta necesidad. Y dice en el versículo 15 que en eso sale Rebeca, y se cumple lo que había dicho el siervo. Aún el siervo mismo tenía fe y sabía con quién hablar cuando tenía una necesidad. Estaba perdido. Dice, me mandaron a buscarle esposa y pues no sé ni cómo encontrarla y cómo identificarla. A mí me pasó el otro día con una amiga de mi esposa. Le digo, nos vemos ahí en la esquina fulana de tal para darte unos papeles. Y luego me quedo yo, ok, ¿y cómo vas a saber quién soy yo? Le digo, yo ando en un carro azul, cielo. Y me dice, yo ando en un carro, en un Sentra color chocolate. Igual, ¿no? Porque si no, pues no sabes dónde está. Y él le dice, Señor, pues ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Por qué no mejor que de las mujeres que sale, la que baje su cántaro y me dé de tomar y también le quiera dar a mis camellos, pues que esa sea? Y así como pidió, sucedió. Pero no quiere decir que en ningún momento dudaba, porque el mismo siervo de Abraham tuvo la fe suficiente para pedir. A veces también nosotros tenemos el problema en que pedimos porque nos da miedo a lo que el Señor nos vaya a pedir a nosotros. Vámonos a Hechos 8, 5 y 6. Nosotros a veces pedimos con alguna... Yo sé que a todos nos ha pasado que pedimos y decimos, Señor, tengo esta necesidad, o busco esto, o tengo esto, y al rato, híjole, pues lo que el Señor mande. Pero a veces no nos gustaría, o sea, tenemos una idea de lo que queremos, pero nos da miedo a veces de que el Señor nos va a decir que no es tal como lo estamos pidiendo. ¿No les ha pasado eso? Buscan un trabajo y Señor, yo te pido un trabajo. Híjole, pues que no me lo vaya a dar no sé, de que trabaje en Hacienda cobrando o algo así, porque no me van a correr, la gente no me va a querer. O Señor, quiero esto, y el Señor te va a decir, hazle así. Ay, pues es que así no quiero, yo lo quiero facilito, que me lleguen a la casa. Vemos el relato de Felipe, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora vámonos al versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahorita que le digan a alguien, vete a Gaza, los que saben de política, hombre, yo no entro a Gaza. Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí vemos el relato de Felipe. Estaba caminando y le dice, pues casi prácticamente le dice: heme aquí. Y tuvo que dejar, si leemos todo el capítulo, tuvo que dejar lo que tenía, la seguridad de lo que tenía, del lugar donde estaba, y le dijo el Señor: vete, lánzate para tal lugar. Y yo he conocido historias de muchos creyentes que dejan todo porque le tienen el llamado del Señor, le dicen: vayan a tal lugar, que para nosotros sería: ay Señor, yo dejar mi trabajo si me paga re bien para irme de misionero a tal lugar. Pero fíjense que este fue el relato de este eunuco. Históricamente se dice que fue el que llevó el evangelio al norte de África. Era un etíope. El norte de África empezó a conocer el evangelio. Inclusive hay tribus africanas que son descendientes de una de las 12 tribus de Israel, de las que se perdieron, que ese sería todo otro tema, pero hay la Lemba, y hay otras tribus en el norte de África. Hay mucha África que son, inclusive como parte de su cultura, la estrella de David, usan hasta kipas, usan muchas cosas, y siendo africanos, o sea, negros africanos, porque Jacob tuvo hijos con 4 diferentes mujeres, que dio a luz a 13 hijos. Y entonces hay de todos colores, hay morenitos, güeritos, negros, hay de todos. Y entonces era curioso, como históricamente dice: ¿es un eunuco etíope leyendo las Escrituras de Isaías? ¿Del norte de África leyendo? O sea, ¿cómo era que estaba escuchando, estaba leyendo las Escrituras, si era normalmente nada más parte del pueblo de Israel? O sea, lleva a un estudio histórico enorme. Pero gracias a que Felipe tuvo la suficiente fe para dejar lo que tenía para ir al norte de África, se dice que así mucho del continente africano conoce al Señor. Pero nosotros a veces tenemos miedo de que el Señor nos mande a X o Y lugar. Igual como en la historia esa que la película que les dije sobre la de Machine Gun Preacher, ¿ya la han visto? ¿Ya la vieron? Machine Gun, o sea, de ametralladora. El predicador de ametralladora, se diría casi. Era de un hombre que era un vago, era un delincuente, se convierte y deja todo para irse al África. Un día de misionero lo invitan a conocer, y deja toda la seguridad de Estados Unidos de América para ayudar y llevar la palabra a los africanos que estaban siendo asesinados, niños que estaban siendo secuestrados y asesinados.
¿Perdón? ¿Sí la vieron? La verdad que está muy buena la historia. Y ahí anda todavía el brother ahí. Yo lo tengo de amigo de Facebook y ahí anda, pone fotos de todo lo que hace y se la juega la vida. Pero gracias a que él escuchó la voz de Dios y siguió, es que hay muchos que están siendo salvos. Pero a veces nosotros pedimos por el miedo de que el Señor nos vaya a demandar de nosotros algo que no queremos. Y entonces tiende a llevarnos a que como ser humanos mejor no pidamos. Si no nos pasa eso, ¿verdad? Y mejor no digo nada, porque si digo luego al rato me va. Cuando llego ya por la puerta, Verus Kanga, Jaime, Enrique, Blanca y todos me sacan la vuelta, dice, porque me va a poner a predicar. Y entonces, a veces estamos así, ¿no? Que no se hagan. Si los veo a veces. Así como le decía la maestra de mi niña, le hacía a la niña. Sí me doy cuenta. Pero así nos pasa, ¿no es así, hermanos? Que a veces no pedimos porque nos da miedo que la respuesta que nos vaya a dar el Señor no es la que nosotros queremos. Entonces, eso nos lleva a que nosotros detengamos la oración. Decimos, no voy a orar, porque si oro el Señor va a demandar de mí algo que probablemente me incomode. Y como somos del continente americano, aquí de todo se trata de comodidad. Y es el mal hábito que tenemos. No sabemos sufrir. A veces no sabemos sufrir. Me acuerdo que antes aquí en la iglesia se regalaban despensa. Hace mucho. Y llegaba a veces pan. Blanca se va a acordar. ¿Te acuerdas cuando alguno que aquí ¿te acuerdas cuando dábamos pan y todo eso? Y llegaba el pan y a veces el pan tenía pues hongo. El Robert, sí, así. No, de eso no, Robert. Tenía hongo el pan. Y entonces llegaba la gente que venía por ¿cómo está? Y venían bien a la gorra, ¿no? ¿Qué hay? Ay, no tiene hongo, yo mejor me voy. Y una vez me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando mi mamá agarró pan y le dice, mamá, es que ustedes no saben ser pobres. Y agarró pan y lo echó al carro. Porque cuando llegue a la casa le quito lo verde, ¿cuál es el problema? Entonces te lo están regalando, estás pidiéndole, estás con necesidad, ay Señor, no me alcanza, no tengo para el pan, te lo pan, ay no Señor, tiene cositas verdes, o sea. Y me acuerdo que esas palabras siempre resonaron en mi cabeza cuando dijo, mamá, es que no saben ser pobres. O sea, nosotros no pedimos al Señor a eso porque nos da miedo que nos vaya a pedir algo que no nos vaya a gustar. Y estamos así que mejor no pido. Y eso nos frena la oración. Porque estamos nosotros buscando nuestro deleite, no buscando la voluntad de Dios. Y el Señor le dijo a Felipe, lean todo el capítulo 8 de Hechos. Le dice Felipe, levántate y vete a tal lugar. Deja lo que tienes ahí, deja tu seguridad, deja eso. Te mando para allá. Y lo mandó. Y obedeció. E inclusive fue de los que creo que es el único que sí fue arrebatado en carne y fue puesto otra vez en carne. Porque ahí dice que el Señor lo arrebató. ¿Dónde está? A uno atrás en el 39. Dice que el eunuco ya no lo vio, ¡fum!, agarró y lo puso en otro lado el Señor. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio y siguió gozoso. Y dice que luego apareció en otro lugar. Hay otros ejemplos de arrebatamiento, pero que se van al cielo. Este es el único que yo conozco que lo arrebató de aquí y se lo llevó para allá. Y luego en el 40 ya dice que lo dejó en Azoto. Se lo llevó para allá. Ya hizo su trabajo y de seguro probablemente uno puede pensar, bueno, andaba en el desierto, fuera de su seguridad, hizo su trabajo que el Señor lo mandó a hacer. Se agarró y dijo, ok, ya terminaste, ok, vámonos para allá. Y lo ha de haber puesto en un hotel de 5 estrellas. ¿Quién sabe, verdad? No sabemos, pero el Señor paga bien cuando obedece. Porque ya no tuvo que volver a viajar. Dice que lo levantó, agarró, lo levantó y lo puso en otro lugar. Y nosotros no pedimos porque nos da miedo que el Señor nos vaya a exigir algo que no nos gusta. Me acuerdo que yo antes era así, ya no lo soy, Ahora ya ni me estreso, ahora me estreso al revés.
Porque yo siempre me estresaba del trabajo, hasta Mayra les puede contar, ay, ya terminé, ya no tengo nada que hacer. Y me estresaba yo de que, Señor, mándame trabajo. Y luego pero uno más grande, Señor. Y luego, ay, no, está muy grande, uno más chico. Y luego, ay, no, ahorita la verdad, ya ahora ahora le pido al Señor, mándame trabajo, Señor, cuando tú quieras. Y luego me manda y le digo, ay, ya no quiero. Ya mejor mándame, mejor tú escoge. Porque si te pido un montón, luego no salgo de la oficina. Y entonces me estreso porque tengo mucho trabajo. Y luego si te pido, si te digo, ya no me mandes, luego ya no me mandas y me cumples la palabra y luego ando estresado porque no tengo trabajo. Entonces llegó el punto en que yo ya no pedía por miedo de lo que me fuera a exigir. Yo ya le pedía, Señor, lo que tú quieras. Y ahora sí tengo ahorros. Y antes no, antes cuando yo quería todo manejarlo a mi estilo, a mi ritmo, a mi forma de pensar, no me salía bien. A pesar de que eran mis planes, decía, Señor, mándame mucho, porque si tengo mucho, así voy a poder pagar estas deudas, salir de esto, pagar la mensualidad de esto y de esto, de la escuela y todo, y voy a poder ahorrar tanto y tal, y nunca ahorraba. Fue un proceso de años, 10 años yo creo. Y cuando agarré dije, ya me rindo, ya ni me importa. Ya. No que no me importe, sino ya mejor ya no voy a estarme peleando. Ni contigo en la oración, ni con nadie, Señor, porque luego si te pido, si me dices no trabajes tanto, me estreso porque me dices, o sea, ya agarré, ya de plano dije, ya no me importa, ya, Señor, o sea, lo mío ya no importa, tú decides qué hacer. Y de eso fue hace como 3 años. Y de repente yo me quedaba viendo, oye, sí, o sea, descanso un montón. Trabajo un montón, no sé cómo le hago, pero trabajo un montón y descanso un montón. Suena paradójico, pero es verdad, porque mis amigos nunca descansan, trabajan un montón, trabajan menos que yo y nunca descansan. Suena raro, pero así es. Y ahora trabajo un montón, descanso un montón y ya tengo ahorros. No, bueno, un montón no dije. Bueno, fuera. Yo quiero que se cumpla la palabra de Salomón, que dice que el buen padre es el que guarda ahorros para sus nietos. Ese es el trabajador sabio. Por ahí luego se los digo cuál es en Proverbios dice que es bueno o es sabio el que guarda para la prosperidad de sus nietos. Señor, eso es lo que estoy haciendo, Señor. Y entonces llegó el punto en que yo ya no pedía por miedo de que el Señor me iba a decir, te voy a mandar mucho, te voy a mandar poco. Llegó el punto que yo dije, ya, lo que tú digas. Así como Felipe, o sea, ya no había afán, exacto, ya el afán se acabó. Ni el afán por mucho, ni el afán por poco, ni el afán por nada, ni nada. Y luego le hablo a Mayra el otro día, me dieron tantos trabajos. Y nada más me dice, ya no te voy a decir nada. Llega el punto en que ella también ya no le importa. O ya no le importa estarme regañando, pues. Porque cuando pedía, ya no tengo trabajo, dice, pues pídele al Señor. Y le pedía, tengo un montón de trabajo, es mucho, no sé qué voy a hacer. Oh, ¿quién te entiende? Y ahora le digo, ¿cómo la ves? Tengo libre una semana. Aprovecha que luego cuando ya llega el final de semana, me dieron como 5 proyectos. Ya, ahorita ya me dice, ya no te voy a decir nada, ya. Porque decidí ya ella ya se rindió. Y yo también decidí rendirme, porque dije, yo ya no tengo miedo ni qué me vaya a pedir el Señor, ya no tengo miedo de pedir, ya no tengo miedo de llegar en la necesidad. Un amigo mío, cubano, Willy se llama, es cubano, y el otro día una vez me estaba contando una historia. Él tiene un montón de fe, él tiene una fe que es increíble. Dice, yo el otro día porque él él ya tiene como 10 años en la posición mía, que ya no le importa. Entonces, no, es en serio, ya no le importa, ya le vale, dice. Y entonces estábamos platicando y me dice el Willy, me dice, una vez, dice, me pasó que yo necesitaba $20 y tantos mil para un pago del trabajo, algo de su trabajo, de su negocio, y no los tenía. Y la noche antes de cuando los tenía que pagar, le dije al Señor, yo no sé, yo ocupo $20 y tantos mil, a ver cómo le haces. Amén. O sea, prácticamente así. Y dice que el siguiente día ya los tenía. O sea, así de sencillo, no, pues no dije eso. Así de fácil, así de sencillo. Me voy a levantar la mano el Roberto. Era el lema que traíamos, que ya hasta se me pegó.
Así de fácil me contó Willy, me dice, porque yo le estaba contando del estrés que traía de todo eso, me dice Willy, es que yo ya hago eso, dice, yo ocupo, Señor, necesito pagar la casa y no tengo dinero, ocupo tanto. Que dice que nunca le ha fallado, nunca le ha faltado nada. Pero ya no se afana pues de que va a decir sí, me va a decir no. El Señor dice Él dice que me va a suplir todas mis necesidades. Dice que no me afane y que cuando tenga necesidad pida y Él va a decidir cómo. No yo. Pero a veces imagínense esa historia de que ocupo $20 y tantos mil y el Señor te diga, ok, quiero que vayas a Los Ángeles y busques en tal domicilio a tal, como le pasó a Cornelio con Pedro. Ay no, Señor, qué flojera ir hasta allá. Bueno, ¿ocupan los 20 y tantos o no? Pues. Pero la reacción de nosotros natural es no pedir, por miedo que nos vaya a pedir cómo hacerlo, por miedo que nos saque de nuestra zona de confort, por miedo de que nos remuerda la conciencia de que no fue suficiente la cantidad de oración, fue mucha, fue poca. Y todo eso nos tiene a nosotros como creyentes frenados en nuestro hábito diario de orar. Cuando debemos nosotros volver a restablecer la relación de oración con el Señor como de un padre o hijo, o un hermano, una hermana, o un esposo o una esposa. Las limitantes que nosotros estamos teniendo cuando Él diga nuestra conciencia o Satanás nos quiera meter en la idea de que oraste muy poco. O estás pidiendo nada más porque lo necesitas. O ¿por qué no has orado en todo el mes? Pero ahora sí, cuando ocupas para la luz ya pides. Estoy seguro que el Señor no se va a comportar así. Al contrario, probablemente hasta el Señor puso la necesidad esa para que se acuerde uno de orar. Pero en ningún momento el trabajo de nuestro Padre es de acusarnos. Ese trabajo lo tiene otro que se llama el acusador. La palabra Satanás viene del hebreo de Hasatán, que significa el que acusa. Por eso cuando se presentó ante el Señor a acusar sobre Job, de ahí le viene el acusador. Eso significa Satanás. El Señor no trabaja acusándonos. Él lo que quiere es tener la relación. Él lo que quiere es con nosotros estar hablando. Pero no debemos nosotros por nuestras fallas humanas estar permitiendo o estar llevando a cabo que se muera la flamita que tenemos de la vida de oración. La vida de oración debe ser constante, así como cuando yo llego a la casa y platico con las niñas, con mi esposa diario. No llego nada más y me quedo calladito. Yo voy en el carro, yo voy orando, platicando con el Señor, no necesariamente con los ojos cerrados porque me estrello. Pero voy en el carro y ay Señor, ay qué flojo, tengo un chorro de sueño, Señor, ojalá y no me hablen tanto los clientes hoy, nada más, pero que sí me paguen, Señor, y voy, y pues en serio, pues sí, ¿por qué no? Porque pues, yo se lo diría a Mayra eso, cuando me levanto, ay no dormí bien en la noche, ando bien cansado, ni ganas tengo de trabajar, pero ojalá llegue y por lo menos me paguen para que me anime el día. Es normal, Señor, así me siento. Oh, Señor, ¿sabes qué? Me siento mal, Señor, que no suene el teléfono hoy, aunque no haya terminado. Es parte del diálogo diario. Pero no lo hacemos porque pensamos que nada más debemos estar de rodillas todo el tiempo, nada más diciéndonos mea culpa todo el día, pegándonos en la espalda y que solamente así es la oración. Cuando en realidad la oración es así como pasaba con el siervo de Abraham, que llegó, se sentó en la fuente y dice, pues Señor, aquí estoy, ya me perdí. Estoy en la Oxxo, Señor. Ajá. O sea, estoy en la Oxxo, en la Oxxo grande, no en la chiquita. O sea, ¿qué hizo el siervo? Habló normal, dialogó con el Señor, le dijo, estoy perdido, ya no sé qué hacer, estoy aquí en la fuente y hay muchas muchachas, pues de todas, ¿cuáles? Es un desfile de modas, ¿cuál de todas voy a escoger? Pero nosotros debemos de desarrollar esa actividad y esa actitud a diario. Porque por eso decía que nosotros, por medio de aquel que fue hecho pecado, nosotros ya somos la justicia de Dios, o sea, ya somos limpios para poder entrar con Dios y pedir y hablar. Eso es otro caso, eso luego lo hablamos. Sería otra predicación y ya me pasé. Y entonces, hermanos, con eso los quiero dejar. Recuerden, no debemos de ser nosotros como la higuera, que nada más parece que tiene fruto de lejos.
que dice hasta el Señor Jesús le decía, se ensanchan las filacterías. ¿Saben cuáles son las filacterías? No sé si las han visto. Un chorro, se ponen así como cordones en los brazos y se dejan las guedejas, se ponen aquí y dice, ay, míralo, es un hombre de oración y está muerto por dentro. Sino el Señor no quiere higueras falsas, Él lo que quiere es una relación diaria con el hombre. Cualquier necesidad, Señor, me peleé con mi esposa, me cae re gorda, hazla que cambie, yo estoy bien, no sé. Sí están poniendo atención, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de tener un diálogo constante con el Señor, basado en nuestras necesidades. Por eso es que yo agarro y leo la Biblia, leo Salmos, leo esto, y ¿qué me quieres decir? ¿Qué me vas a decir? ¿A dónde me vas a llevar? ¿A dónde? Sí, por eso es que de repente en la misma lección que me da Mayra, si no tienes trabajo es porque el Señor quiere que descanses. ¿Sí o no? Pero no lo vemos de esa manera, ¿verdad? Lo vemos con que no tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer, Señor? Es que no tengo trabajo. Ahora ya por eso dije, ya me vale, Señor, si no tengo trabajo, es que ¿a dónde me voy? ¿Dónde reservo? Me voy a meter al internet, así como estoy en la fuente, Señor, me voy a meter al internet, el primer hotel que salga ahí me voy a ir a quedar. Casi, ¿no? Porque aprendí con el tiempo a escuchar esa voz. Ahora ya no sé cuál será la siguiente lección que me vaya a poner, no sé. Hasta miedo me da porque se tardan como 10 años en agarrar, me tardo 10 años en agarrar la onda. Entonces, dije, ya parece, entonces ya voy a estar muerto. Pero aprendí mi lección, que era de ya ponerlo todo en manos de Dios, pedir, no por culpabilidad, no por deseos propios, no con remordimiento. Si oro 1 minuto es porque tengo 1 minuto, si oro 1 hora es porque tengo 1 hora. Generalmente yo, como les digo, yo oro en el carro, porque llego a la casa y están las niñas, está yo en la oficina, a veces en la oficina, y a veces, no sé, cuando voy a ver un cliente, estoy haciendo fila, pero es parte del diálogo diario, y es el diálogo que debemos de tener todos nosotros a diario con nuestro Padre. Y vamos a aprender todos a escuchar cuando es el Señor hablando, cuando es nuestra conciencia o nuestra humanidad equivocada, errada, pecaminosa hablando, o cuando es Satanás queriéndonos cambiar las ideas. Porque todos ya aprendieron a escuchar a Satanás. Ya se dieron cuenta que todos escuchan, pero hay que aprender a escuchar a Dios. Con eso los dejo, hermanos, que Dios les bendiga.